Un fantasma recorre Francia. La agitación en París va escalando cada día más en torno a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Las dos opciones en la contienda final ya fueron rechazadas por la juventud francesa, y ahora se empieza a sumar cada vez más sectores. El rechazo ante las dos opciones para el próximo 24 de abril se generaliza y será un condicionante cada vez más fuerte para cualquiera que resulte ganador. Luego de los resultados de la primera vuelta en las elecciones francesas, que dejó a Marine Le Pen y a Emmanuel Macron como contrincantes en el balotaje, la agitación en el país galo se empieza a sentir a niveles preocupantes. En un contexto europeo crítico, lo que inició como una protesta estudiantil puede convertirse en una movilización aún más fuerte que la de los chalecos amarillos. Las políticas de derecha y el contexto bélico racista imperante están volviendo a despertar al pueblo francés, y cuando éste termine de despertar se levantará de muy mal humor. ¿Estamos en la antesala de un nuevo Mayo francés? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. En las últimas horas, distintos referentes de las protestas iniciadas en París luego del resultado de las elecciones hicieron declaraciones sobre los efectos que están teniendo las mismas en la sociedad parisina de hoy en día. Luego de las protestas estudiantiles que resultaron en movilizaciones y tomas de instituciones educativas, el malestar sigue creciendo y va sumando a sectores cada vez más amplios de las clases sociales francesas. El estudiante Léo Balladim, militante de Revolución Permanente, destacó en una entrevista para La Izquierda Diario que muchos grupos de trabajadores y además sectores sociales se sumaron al malestar expresado por los estudiantes en los últimos días. Las políticas llevadas a cabo por Macron durante todo su mandato incrementaron el malestar social general de la sociedad francesa. Las reformas laborales, cambios en la jubilación, intervención en la universidad y políticas de seguridad extremistas y racistas lo dejaron muy cerca de las ideas de Le Pen. En efecto, las políticas de enfrentamiento del gobierno de Macron a las consignas universitarias tradicionales franceses de libertad, igualdad y fraternidad han disgustado a un amplio sector de la comunidad educativa, la cual es muy activa electoralmente en Francia. En este sentido, las declaraciones del ministro de Educación Jean-Michel Blanquer de exigir al profesorado que denunciara a los alumnos que expresaran ideas poco republicanas cayeron muy mal en la comunidad por tener un corte fascista represivo. El próximo 24 de abril se lleva a cabo la segunda vuelta de las elecciones en Francia. Marine Le Pen y Emmanuel Macron se disputan la presidencia con un alarmante bajo porcentaje de participación. En este contexto, el malestar francés se hace cada vez más notorio. La creciente crisis europea por el conflicto en Europa del Este, el constante ajuste contra la economía trabajadora y los crecientes incidentes de discriminación con expresiones xenófobas a refugiados e inmigrantes son un caldo de cultivo que puede explotar en cualquier momento. Los movimientos estudiantiles están agrupando cada vez más reclamos de la sociedad francesa en general y parisina en particular. El contexto de elecciones solo parece exacerbar el descontento generalizado de 5 años de gobierno incumpliendo sus promesas electorales. El militante Balladim
Destacó que uno de los puntos de inflexión del gobierno de Macron fue en el año 2020, con el crimen de Adama Traoré, un joven afro de 24 años que murió luego de ser detenido por gendarmes. Su familia vio un paralelismo con los sucesos de George Floyd. A este caso se le conoció como el Black Lives Matter en francés. Las políticas del gobierno de Macron luego de este caso se endurecieron, dando poderes plenos a las fuerzas policíacas, con claras tendencias racistas típicas de la extrema derecha en la aplicación de la violencia. En este sentido, el estudiante también señaló que ambas alternativas en Francia se diferencian muy poco en sus políticas concretas y prácticas institucionales. Esta situación es la que estaría generando un malestar en la clase educativa primero y en las clases populares ya agobiadas por estas políticas. Para Balladim, las protestas y la lucha que se mantiene en las calles de París recuerdan mucho a los comienzos del Mayo francés, donde una clase estudiantil comenzó con las protestas contra la opresión y la violencia capitalista, y luego fueron sumando a los distintos actores sociales franceses. En este sentido, el electorado movilizado en Francia ya no cree en la fórmula del mal menor con el que Macron ganó las anteriores elecciones presidenciales. Esto se vio fuertemente reflejado en la primera de las actuales elecciones. Recordemos que el pasado 10 de abril el candidato Macron tuvo una leve ventaja de sus competidores con un 27% de los votos. La ultraderechista Le Pen obtuvo el 23% y el representante de la izquierda Mélenchon un 22%. Las franjas etarias de los comicios franceses también estuvieron muy marcadas. Mientras Macron tuvo éxito en la franja de los adultos mayores, Le Pen se llevó el voto del electorado adulto mediano, mientras que Mélenchon captó el voto joven. El escaso margen de porcentajes que separan a los tres grandes competidores, sumado a la gran cantidad de votantes que no participaron, pone a Francia en una situación muy compleja de cara a las dificultades que se avecinan en todo el bloque europeo. Las condiciones que iniciaron el Mayo francés en 1968 incluso no fueron tan críticas como las que hoy enfrenta Europa, con una guerra en sus narices, afectando su economía de manera directa y sin señas de que vaya a determinar en lo inmediato. La cuestión de Francia no es un tema menor. Distintos analistas han destacado que incluso la posibilidad de una victoria de Le Pen ya podría ser caótica para la Unión Europea, desatando una cadena de reacciones que puedan terminar con el resquebrajamiento del bloque en sí. La distribución del poder y la influencia de los países pertenecientes a la Unión Europea es claramente desigual. Francia y Alemania son dos de los pilares más importantes de la misma. La caída de uno de ellos tendría repercusiones incalculables. Es altamente probable que los indicadores económicos de todo el bloque europeo sigan en franca caída por la preocupante inflación producto de las sanciones a la potencia euroasiática. Esto inevitablemente será combustible para el malestar social. Mientras el Parlamento Europeo sigue pensando en más sanciones por el conflicto, parece no estar tomando muy en serio lo que sucede al interior de sus propios países. Si una chispa salta en un país tan influyente como Francia, sería difícil calcular el alcance de las protestas. En una Europa acuciada por los aumentos de las energías, una disminución en su calidad de vida y una crisis migratoria agravada por el contexto, las protestas de gran envergadura en una de sus principales potencias tendría un efecto contagioso de manera inmediata. Las voces de estudiantes y trabajadores están dando un llamado de atención. Si Francia solo les da dos alternativas iguales de nefastas, los franceses abrirán una tercera opción, a fuerza de levantamientos inspirados en ese fantasma del Mayo francés. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.